Muy buenas tardes y bienvenidos al coloquio que vamos a tener con Higinio Marín. Lo hemos titulado La humanidad ante la pandemia, ¿qué hay de nuevo? Y es parte de un ciclo de coloquios que estamos haciendo para tratar de entender el mundo, que es una de las cosas que se ha puesto como objetivo en su vida Higinio, en este momento que la pandemia del COVID y toda la crisis que estamos padeciendo, pues de alguna manera nos han generado pues un montón de dudas y incertidumbres que por la vía de contactar con gente y tener coloquios con gente que sabe y que piensa y sabe pensar y sabe hacerse una idea de las cosas, pues creemos que nos va a dar una ventaja a la hora de enfrentarnos a esta nueva situación. Muy buenas tardes, Higinio. Y bien. Muy buenas tardes, Santiago. Bueno, tú eres, Higinio es filósofo, es profesor de antropología filosófica. Él da clases en la Universidad CEU de Cardenal Herrera en Valencia y en Elche. Me ha comentado ahora que sigue dando clases por videoconferencia, que luego le preguntaré por la experiencia. Pero sobre todo, Higinio, estuvimos tú y yo en este auditorio hace muy poco. Yo pasé una tarde fantástica contigo y estuvimos hablando de tu libro Ciudadanía o Civismo y ciudadanía. Ciudadanía, que estuvo fantástico el día 16 de enero, porque lo he mirado justo pues un poco antes de que aconteciera todo esto. Yo creo que en ese libro tú repasas una serie de temas fundamentales de lo que vivimos todos los días. Probablemente ese es un buen guión, porque todos esos temas fundamentales a los que tú habías metido mano, que habías tratado de entender o hacérselos accesibles a tus lectores, pues realmente después de todo lo que hemos vivido en estos 3 meses, prácticamente pues han sufrido una transformación, que es por lo que te quería empezar a preguntar. La idea de qué hay de nuevo. En el título tú has escrito 2 artículos con este título también recientemente. De alguna manera aparece porque muchísima gente, ante lo que nos ha pasado, ha visto una oportunidad de que sus sueños de alguna manera se materialicen, ¿no? Sobre todo los más cargados de ideología han pensado que esta era la excusa perfecta para que todo lo que tenía que pasar pasara, y probablemente el gran pecado que está pagando la parte del mundo que no le gustaba, ¿no? ¿Tú realmente cuánto crees que van a cambiar las cosas? Que es un poco la pregunta que nos hacemos todos en este momento. Bueno, esa es la cuestión, que nos hacemos todos esa pregunta, ¿no? Porque el confinamiento, la pandemia, se metió en nuestras vidas creando una sensación de irrealidad, ¿verdad? Como esas situaciones en las que ha cambiado algo realmente decisivo, que reformula lo demás, pero no sabemos exactamente cómo lo reformula. Y eso es precisamente, yo creo, lo que nos produce esa sensación de irrealidad. Viene bien aquí el dicho de Ortega, ¿no? De que no saber lo que nos pasa forma parte importante de lo que nos pasa. Yo creo que esa sigue siendo nuestra situación, porque aunque el sobresalto inicial se ha convertido en una especie de meseta de excitación y de incertidumbre, seguimos sin saber realmente si los cambios que nos anuncian y que nos vaticinan todos esos profetas, dicho en el mejor sentido, o sea, en el intento de escrutar lo futuro, pues tienen realmente, se van a consolidar, ¿no? A mí me parece que es más fácil hacer vaticinios sobre la comprensión del presente y del pasado que especular, ¿no? Directamente sobre el futuro. A mí me parece que es verdad que han pasado alguna cosa insólita, ¿no? Recuerdo que cuando las Torres Gemelas, Habermas decía que el derribo de las Torres Gemelas había sido el primer acontecimiento mundial, porque, decía él, la humanidad entera se había congregado y se había convertido en público, en espectador de un acontecimiento en simultáneo. Seguramente eso no fue tan así, ¿no? Había algo de exageración en Habermas. En primer lugar, porque no todo el planeta
estaba conectado realmente en aquella época, no había muchas zonas de sombra. En segundo lugar, porque el público se congregaba, pero sintiendo uno el alivio y otros pena, y había una discordia. Y en tercer lugar, porque propiamente hablando, la humanidad aparecía como espectador, pero no como materia de expectación, ¿no? Yo creo que es lo que ha pasado ahora. Ahora somos pacientes y al mismo tiempo espectadores de un fenómeno que es estrictamente simultáneo y que en su simultaneidad además pone de manifiesto la urdimbre hiperconectada en nuestro tiempo, ¿no? Física, la urdimbre física, ya no la telemática como estamos intentando hoy, sino la física. Y además nos ha puesto ante nosotros la representación de la que somos materia y espectadores en nuestra vulnerabilidad, particularmente en Occidente, porque creíamos que estábamos a salvo de esa fragilidad, al menos de una manera tan inminente, tan visible, tan flagrante, ¿no? Creíamos que nuestros sistemas de sanidad, nuestros sistemas sociales tenían la consistencia suficiente para establecer una membrana que nos pusiera a salvo. Eso no ha ocurrido. Yo creo que esa es la noticia en nuestras sociedades. La noticia en nuestras sociedades es que hemos no ya descubierto la fragilidad y la vulnerabilidad física de los individuos, que eso lo sabíamos, sino que la pandemia ha concertado esa vulnerabilidad en términos mundiales, pero también en términos de comunidades nacionales. Y hemos visto que nuestros sistemas sociales y económicos son como los tiburones, no respiran si no se mueven. Tienen la necesidad de respirar y apenas dejan de moverse, pues se desencadena toda una serie de fenómenos de descomposición que nos hacen ver el vértigo de que por muy poco esta crisis nos ha generado un caos total, por muy poco realmente, porque no sabíamos lo que venía y no hemos sido capaces de saberlo más que a posteriori. Y habíamos estimado que nuestra capacidad de gestión de la pandemia era muy superior, la habíamos considerado muy optimistamente. Y lo penoso de esa sobreestimación es que seguramente había algo de narcisismo satisfecho, nuestro desarrollo, parecía que esto era una cosa de un mercado sucio en un país con áreas muy subdesarrolladas y que el mundo lo padecería, pero no tanto nosotros, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que nuestros sistemas sociales y políticos e institucionales son frágiles. Esto tiene un efecto, a mi juicio, muy interesante. Nos ha reingresado en la historia. Tenemos el otro día, en esa idea, el otro día comentaba en otro coloquio que de alguna manera esta, bueno, pues esta sensación de volver al ser humano, a la humanidad como indefensa, que era lo opuesto a lo que estábamos pensando pues hace 3 meses. Realmente, cuando hablábamos esas cosas que tú comentabas hace un momento, que decía Ortega que lo que nos pasaba era que no sabíamos muy bien qué nos pasaba, porque estábamos en teoría muy bien, pero no teníamos esa sensación, y de repente ahora, con esta vulnerabilidad que nos aparece, pues a mí por lo menos me surge una sensación como que hemos dado para atrás en el tiempo. O sea, la historia está mucho más cercana. O sea, hoy Ortega es mucho más contemporáneo nuestro, incluso Kant es mucho más contemporáneo. La Revolución Francesa, que pasó hace no tanto tiempo, está mucho más cerca. O sea, todo lo que ha pasado en los últimos años, que nos parecía una historia de la Edad Media o más allá, pues son cosas que ahora mismo en esta vulnerabilidad está más cerca, y la inmortalidad, la inteligencia artificial, que eran cosas inminentes, pues se nos han convertido en algo que todavía está lejos, ¿no? Perfectamente de acuerdo, claro. O sea, de repente han desaparecido todas las profecías sobre la inmortalidad inminente, sobre la invulnerabilidad de unos contenedores artificiales de inteligencia donde íbamos a subsistir. Y junto con eso, cuestiones de índole cotidiana, ¿no? Como que los vínculos que creíamos que estaban a nuestra disposición, pues han dejado de estarlo. O
por poner solo un detalle, hace mucho tiempo que no oigo el lenguaje inclusivo hasta en sus más fervientes partidarios. Nadie ha tenido la osadía de decir difuntos y difuntas o contagiados y contagiadas. Como si estos acontecimientos tuvieran la condición de ser un cierto vendaval que se llevan parte de la hojarasca que hace ruido a diario cuando la pisamos, pero que no es más que eso. No estoy queriendo decir con eso que en todas estas cuestiones que hemos mencionado y muchas otras no haya aspectos que retornarán, que retomarán la condición de proyectos programáticos, de horizontes, pero al mismo tiempo la pandemia nos ha recordado nuestra condición de mamíferos y de especie biológica, ¿no? Y ha hecho también que sobre todas las diferencias de países desarrollados y no desarrollados, ricos y pobres, ilustrados y no ilustrados, postmodernos y tardomedievales, sobre todo eso hay una unión a la que no estamos de ordinario atentos, ¿no? Y es que somos sujetos orgánicos de una misma especie, pertenecemos a un mismo linaje animal. Y esa dimensión de la realidad la teníamos muy, no ya olvidada, sino confundida. Creíamos que era un elemento, que era una variable que no terminaba de ser decisiva en nuestra existencia. Lo es, lo sigue siendo y probablemente lo seguirá siendo a lo largo de la historia del hombre. Y además, has dicho otro asunto sobre el que me interesa, este asunto de presentarnos como contemporáneos de sujetos que creíamos que habitaban otra época. Me parece porque nuestro presente, el presente ordinario antes de la pandemia, tenía una naturaleza muy futurista, muy utópica, ¿no? Muy de ensoñaciones de este tipo, el idealismo, tal. Claro, en realidad compartimos las mismas variables que el conjunto de los seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, los cazadores recolectores no tenían nuestro sistema inmunológico porque no habían completado nuestra historia, pero no lo tenían tampoco los habitantes de América cuando aparecieron los europeos, y aquello produjo realmente un desastre. Y la historia del sistema inmunológico humano se ha ido desarrollando en parte en relación con los animales que íbamos domesticando. Y parece ser que ahí está el problema, ¿no? Que estamos ampliando la frontera de las especies con las que vivimos en un régimen de cotidianidad. Todo eso son acontecimientos desde el punto de vista de la historia natural, a la que nosotros también pertenecemos. Pero, además, creíamos que nos habíamos puesto a salvo de esa historia natural precisamente por nuestras sociedades, por la complejidad institucional, por la consistencia realmente organizativa, por la capacidad de gestión, ¿no? Yo creo que hemos aprendido, y es una oportunidad que no debemos dejar pasar, hasta qué punto la fragilidad de nuestros sistemas es realmente llamativa, ¿no? O sea, bastaría con una mutación inoportuna del virus para que nuestro verano fuera un simple intermedio ante una situación realmente muy cercana a que se fuera de control, ¿no? Por ejemplo, considerar qué sería, hasta qué punto sería ingobernable una situación como la de la crisis climática si tuviera lugar, ¿no? Porque esta situación es relativamente gobernable, porque es relativamente reversible. Pero hay otras situaciones que pueden ser fruto de un proceso larguísimo y no reversible, ¿no? Así que yo creo que es el momento de empezar a pensar. Por eso, ¿qué ha cambiado? No lo sé, pero sé que ha cambiado nuestra mirada. Y ese es un cambio muy notable, ¿sí? Es probablemente el cambio que realmente redirecciona a las sociedades y que redirecciona los periodos históricos. Que tenemos ante nosotros probablemente una realidad prácticamente igual a la que había, pero la vemos de otro modo, la miramos de otro modo y descubrimos cosas que antes estaban probablemente a la vista, pero no recababan nuestra atención. Yo creo que esa sería la respuesta en la que me reconocería más. ¿Ha cambiado o va a cambiar nuestra mirada? Parte del shock que hemos sufrido una vez que los contagios empiezan a producirse
a buen ritmo en Europa, sobre todo en Italia y luego nosotros, y se empiezan a tomar medidas ya en serio. Una de las cosas que más nos ha afectado, que yo creo que nos está afectando todavía, ha sido el impacto que ha tenido, y esto es más un tema político, de haber entrado en un estado de alarma, que realmente ha sido un estado de excepción. Yo creo que las metáforas han sido incorrectas probablemente, porque la metáfora de la guerra yo creo que no es buena, porque no, en una guerra hay un enemigo, en una guerra hay espías del enemigo, tienes que ocultar los muertos para que el enemigo no se venga arriba, pero en el caso del virus, el virus no sabe que estamos actuando contra él, no sabe si está matando mucho o poco, y no sabe en quién aliarse, ¿no? Entonces yo creo que la metáfora de la guerra, aparte de una guerra se gana, al virus no le vamos a ganar, vamos a convivir con él a futuro. Yo creo que nos ha llevado a un estado de excepción, y ese estado de excepción, por primera vez en mucho tiempo, nos ha hecho, al principio de una forma muy alineada, yo creo que con el mandato de los gobiernos, que era confinarse para tratar de minimizar al máximo el efecto o el impacto sanitario y el impacto costes, en vida sobre todo, pero luego en un momento dado, que ya habíamos renunciado a todas esas libertades, nos ha entrado o estamos viviendo ahora mismo el vértigo de querer recuperarlas cuanto antes, ¿no? Yo creo que la experiencia de haber renunciado a libertades ha sido una experiencia también que creo, y en este caso incluso espero, que nos haga mirar al futuro de otra manera, ¿no? ¿Tú cómo crees que está viviendo el ser humano, y más concretamente en España, pues nuestros compatriotas están viviendo esta experiencia? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que por lo que sabemos estamos viviendo probablemente uno de los regímenes de confinamiento de todos los países desarrollados, ¿no? Con la diferencia quizás de Italia en las primeras semanas, pero vamos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos esos sitios, el régimen de confinamiento no ha sido tan claustral, por así decirlo. A mí me parece, quiero ir a un asunto que han mencionado, que cuando se echó mano de los términos, y en realidad de lo que se quería echar mano era de la lógica bélica, se estaba poniendo de manifiesto que no se tenía, no se contaba con un discurso ni con una lógica civil, de civilidad, de obligaciones civiles, de heroísmos civiles si hacía falta, de hacer concesiones y al mismo tiempo sacrificios que eran necesarios en unos términos estrictamente hablando civiles, porque no era, lo que nos pedían era que dejáramos de trabajar, que pusiéramos en riesgo la prosperidad futura, pero que nos reuniéramos con nuestras familias, no nos estaban pidiendo que saliéramos a pelear con nadie. Era muy interesante, porque como tú dices al principio, en un estado realmente de emergencia, de alarma emocional, lo asumimos todos sin falta de prevenciones, ¿no? O sea, sí. Pero poco a poco hemos ido demandando más explicaciones. Yo creo que ahí ha estado el momento en el que nos hemos separado en concreto en España, del gobierno, porque poco a poco, al principio no pedíamos explicaciones, sencillamente pedíamos que se tomaran las decisiones que correspondían, con la responsabilidad que correspondiera, pero poco a poco, lógicamente, íbamos demandando explicaciones, íbamos demandando conocimientos sobre cuáles eran los criterios con los que se tomaban las decisiones. Y ese incremento de la información no ha sido proporcional al incremento de la demanda de conocimiento. Y sin información suficiente sobre por qué y cómo toman la decisión los gobernantes, no hay democracia, aunque esos gobernantes hayan sido legítima y democráticamente elegidos. Yo creo que ahora hay una demanda legítima y además de importancia capital de saber con la asesoría de quién, con qué criterios se están tomando esas decisiones. Al principio no solo había una lógica bélica, sino que había un mantra que tenía
que es que se tomaban todas las decisiones de acuerdo con la ciencia. Eso es un juego de comunicación, es un juego retórico, porque todos los países tienen asesores científicos, todos los países quieren seguir las indicaciones que les hacen los expertos y, sin embargo, la decisión política nunca queda obviada por eso. Se decide y hacen falta los políticos precisamente porque los expertos no siempre están de acuerdo, no siempre tienen... Nosotros estamos en un entorno especialmente sensible. Nosotros desde hace muchísimo tiempo los mercados financieros sabemos que no puedes apelar a la opinión de los expertos porque expertos hay de todos los colores y puedes encontrar un experto para que te cuente que las cosas son de la manera que tú quieras. Entonces nosotros aquí en el mundo financiero ya sabíamos hace muchos años que no sirve apelar a los expertos porque tienes un experto para cada ideología, para cada mensaje que quieras dar. O sea que en Y ese por sentido, tanto, ¿verdad? Y por tanto, para petarse en la ciencia era una forma bastante ingenua y bastante, pero al mismo tiempo táctica, de ponerse a salvo de unas decisiones que eran estricta responsabilidad política y personal de quienes las estaban tomando. Pero con el tiempo nosotros demandamos que no se hayan dado a conocer los expertos, o no se habían dado a conocer ayer o antes de ayer, no sé si hoy, y que no sepamos los criterios, es sencillamente un escándalo, pero un escándalo político. Si se oiga, usted no es un augur ahí puesto para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer sin decirnos por qué y en razón de qué. Por muy elegido democráticamente que esté usted, que por supuesto, eso faltaría. Yo creo que hay una crisis de legitimidad, de este gobierno, pero que es también sintomática de cómo los ciudadanos demandamos en las sociedades desarrolladas estar en el mismo contexto informativo en el que están los que toman las decisiones. Esto es muy interesante porque no asimilamos, no aceptamos, a mi juicio, con toda justificación, que nos digan que no tenemos toda la información. Quizás no debemos de tener toda la información en unas ciertas materias defensivas, en unas ciertas políticas de Estado, pero en materias como estas, el gobierno es responsable de suministrarnos el entorno informativo en el que toman las decisiones, porque si no, lo que está haciendo es escamoteando nuestra capacidad de crítica. Y eso no es legítimo. Ciertamente será una tendencia que tendrán todos los gobiernos, porque eso les parapeta. Pero al mismo tiempo, y de eso forma parte del sistema democrático, está la demanda de la opinión pública. A mí me preocupa menos la tendencia de los gobiernos a ocultar esos entornos informativos que la pasividad apática de la ciudadanía para demandarlos. Me preocupa mucho más esa apatía que la tendencia a parapetarse, a defenderse de los gobiernos, que por otra parte supongo que es inevitable. en el libro tuyo, en Civismo y Ciudadanía, en uno de los capítulos finales, que era premonitorio, lo titulabas Despotismos democráticos. Y de hecho te referías a la limitación que tiene que tener la democracia y de alguna manera es también bueno, lo que los populistas de todos los colores le critican a la democracia, que no pueden, incluso habiendo conseguido los votos, desarrollar su sueño ideológico, porque ese sueño ideológico está fuera del contexto constitucional. La parte de lo que estamos comentando ahora puede tener que ver con esa idea de intentar ahora mismo aprovechar esta situación para ir un poco más allá de lo que la Constitución habilita. Sinceramente, por hablar con nombres y apellidos, yo dudo mucho eso del Partido Socialista Obrero Español. Lo dudo. Me parecería realmente una calamidad de proporciones históricas para España que los actuales dirigentes del Partido Socialista aspiraran semejante. Pero no tengo esa seguridad del resto de los socios de ese gobierno. Más bien me parece que el resto de los socios son más bien sospechosos desde el punto de vista histórico e ideológico
de pensar que hay ciertas dimensiones de la democracia liberal que en realidad son tergiversaciones de una democracia igualitaria o progresiva o cualquier cosa de este tipo. Cuando yo escribí ese artículo de despotismo democrático, estaba pensando precisamente en esas tendencias ideológicas, esas tendencias que se identifican a sí mismas con lo público y que no solo excluyen cualquier otra dimensión de la sociedad civil que la estrictamente pública, sino que le dan a lo público un carácter de agente moral, de instancia de fiabilidad y de filantropía política. Me parece eso peligroso, me parece realmente un asunto a considerar despacio. Pero este asunto de escamotear los entornos informativos, de decir, señores, yo tomo esta decisión, pero no les digo por qué, ni le digo quién me la asesora. Es un caso puntual, pero revelador de despotismo democrático. Es un volver a todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Con lo cual el pueblo tiene que fiar que es todo para el pueblo. Es una cosa absurda. Ni siquiera el criterio de la protección, de la presión mediática para esas personas es un argumento que se pueda tener en pie. Yo creo que estos días hemos asistido a un montón de disparates comunicativos, ¿no? O sea, nos decían cosas que eran completamente insostenibles y que no superaban el análisis más elemental y se hacía con una paz, con una tranquilidad y con una y con una falta de reacción pública, que a mí me parece que eso es lo realmente preocupante, la apatía, ¿no? Apatía indiferente. Te quería preguntar, la metáfora, yo creo que la mala metáfora de la guerra nos ha llevado a, a no hablar de muertos. Dicen en algún momento algún ministro, le he escuchado decir que en poner las banderas a media asta, la idea de duelo y el confesar las bajas, los muertos, es algo que fortalece al enemigo, ¿no? En ese discurso de guerra. Tú en tus libros has dedicado muchísimo tiempo a entender el duelo, dar sepultura, el luto, el duelo, y me imagino que viendo todo esto pues tendrás una opinión no de por qué se hace, que a lo mejor también, sino sobre todo de qué significa lo que está pasando y la cantidad de muertos que hemos tenido, de fallecidos, que nos ha parecido muy grande, de familias que no se han podido despedir, incluso del ocultamiento, que es otro de los temas que tú has tocado en tus libros, de todo esto y qué significado le encuentras, si tiene sentido y luego qué consecuencias tiene para la sociedad en este momento. Sí, a mí, desde el punto de vista antropológico, filosófico, me parece este asunto que has señalado, me parece el más crucial, el más esencial de todo. Y antes de entrar en él, quiero hacer una anotación a la dimensión política de este asunto, ¿no? Cuesta mucho, sinceramente, conceder el crédito que suyo hay que conceder a las personas de que hablan con buena intención. Cuando uno escucha a las personas que están de acuerdo o que comparten las posiciones ideológicas con las que se exhibían cuerpos de niños flotando en las playas del Mediterráneo, con las que casi semanalmente aparecían adultos en nuestras playas o con las que había una muchedumbre de fotógrafos y de medios en la puerta del centro veterinario donde se sacrificó al perro Excalibur. Y que ese mismo entorno social, cultural, no haya ofrecido ni una sola entrevista de un familiar de un difunto. Yo no he visto ni una en estos 2 meses. En los medios televisivos, quiero decir. Lo sabemos por las redes, donde hay testimonios realmente conmovedores de conciudadanos que han perdido a su padre, a su novio, a su pareja, y que de eso las televisiones no hayan dado ni siquiera una breve reseña.
¿qué está pasando? Como es un fenómeno tan concertado, yo sinceramente que no tengo cabeza muy propensa a las suposiciones conspiranoicas, no tiendo a pensar que eso no es tanto una táctica política, aunque haya dentro una táctica política con su correspondiente apetito de provecho personal propio. A mí me parece que es un asunto cultural. Yo creo que estamos muy acostumbrados en nuestra cultura. Hay una especie de hiperexposición de la muerte, pero es en las series de televisión, en las películas, en la cultura, en los medios de comunicación, cuando esos muertos son instrumentados para causas políticas, a veces muy bien intencionadas, como la hospitalidad a los migrantes o a cualquier otra cosa. Pero todas esas muertes tienen un estatuto, que es el estatuto de lo accidental. Esa gente ha muerto en razón de que había que cruzar el Mediterráneo, de que eran pobres, excluidos, de que eran... Pero no han muerto por una sola y universal razón, que es por ser humanos. Porque cuando los que mueren, mueren por la sola y estricta condición de ser organismos de la especie humana, esa muerte me afecta, me pone en primera fila, me pone codo con el muerto. Y entonces la presencia mediática de esa muerte se convierte en generadora de miedo y de incomodidad y de encanto. Y entonces no solo los medios, sino los espectadores, en un bucle de complicidad con los medios, hemos sencillamente ausentado a los muertos y hemos ausentado a quienes nos los podían presentar de manera incontrovertible, sus víctimas. Me parece, de verdad, lo digo conmovido, me parece que hemos hecho un ejercicio de insolidaridad, al mismo tiempo que aplaudíamos a los médicos. Es sorprendente cuando se haga la reseña de estos 2 meses en los noticiarios televisivos españoles. Parece que hemos hecho un acto heroico sin baja alguna. Los muertos se han convertido en una gráfica, en una curva. Hemos conseguido desustancializar la palabra muerte y los muertos. Son bajas, son índices que suben, índices que bajan. Bueno, pero mire usted, de la muerte nos hacemos cargo en los allegados, en los deudos. Ellos son los que expresan en el mundo la catástrofe que ha tenido lugar y de la que nosotros tenemos una noticia remota. Si no damos voz a los allegados, a los deudos, a los que han padecido esa muerte, estamos escondiendo esa muerte. Y eso lo hemos hecho. Y lo hemos hecho, insisto, aquí no veo tanto, que las hay, responsabilidades políticas, como un fenómeno cultural. Porque estoy seguro, o intuyo que se puede estar seguro, que hay complicidad por medio de los espectadores, que los espectadores no quieren someterse a la presión emocional, a la tragedia, que es en lo que consiste ver en lo que es la vida humana expuesta y vulnerable a factores tan irrisorios como un bicho microscópico, que ni siquiera es propiamente hablando un bicho, ¿no? En este sentido, nosotros estamos muy por detrás de épocas históricas en las que acostumbraban a mirar a la muerte a los ojos porque no tenían otra escapatoria. De ahí surge la tragedia griega. Y nosotros no tenemos ningún ánimo trágico, ¿no? Hemos perdido por completo el sentimiento trágico de la vida. Es verdad que el desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades nos permite introducir tonalidades emocionales, ámbitos de la conciencia que pueden festejar la vida y que pueden conmemorarla y ejercerla y en direcciones, ciertamente, si no es necrofilia, si es humanitas, es decir, pero es que todo eso acontece al mismo tiempo que somos hijos de un linaje animal vulnerable. A mí yo creo que en España somos un pelín
No sé si, claro, el narcisismo, como sabes, es un fenómeno inestable en el que uno tiene periodos bipolares de euforia estimativa, pero también de... Yo creo que somos narcisistas en España, bastante, contra lo que se suele decir. Que hemos vuelto a cometer el mismo error. O sea, después de decir que teníamos el mejor sistema financiero, ahora nos hemos estrenado en esta crisis diciendo que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Un sistema sanitario en el que se han estado vistiendo con bolsas de basura, en el que los profesionales han hecho cosas increíbles. Y lo hemos vuelto a decir que tenemos el mejor sistema sanitario. Y luego no paramos de decir que somos un país solidario. Ciertamente, hay cosas que son muy notables en nuestro modo de concebir las cosas, pero hemos hecho un ejercicio terrible de insolidaridad. Que a los 60 días el presidente del gobierno anuncie un día de duelo y un acto homenaje a los, a los caídos, ¿ves? Se nos cuela el lenguaje. Es una cosa estremecedora, absolutamente estremecedora. Hay miles de españoles que han muerto porque no había respiradores a los que intubarlos. Personas a las que ni siquiera hemos podido atender. Hay administraciones regionales españolas que han dado instrucciones de que a los mayores de no sé qué edad ni se les llevara a los centros hospitalarios. Y no nos escarnece la conciencia en un escándalo que tenía que ser de proporciones nacionales. Pasamos sobre eso como si cualquier otra cosa, como si se tratara de muerte en la carretera. Pero oiga usted, pero si esto ha tenido lugar ante nosotros, si no solo ha tenido lugar ante nosotros, si además puede usted poner un noticiario televisivo, un telediario, y no hay manera de escuchar a un hijo o a una hija. Aplausos todos los días, de toda nadie y de toda índole. A mí, Me- perdona, no, contesta. no, no, que te veía, no, que te veo muy, que claramente, como decías antes, muy conmocionado por este tema. Yo creo que es un tema importante. El, esto, a partir de ahora, nos vamos a relacionar con la muerte en general de otra manera. Es decir, esa promesa que teníamos prácticamente ya comprada de que íbamos a ser inmortales, a la humanidad esta experiencia le pone en su sitio, un poco. Pues mira, yo soy un poco pesimista porque no miramos a la muerte a la cara porque es difícil. Es muy difícil, porque pone a prueba, es una especie de balance de lo que somos y de aquello con lo que contamos, ¿no? A la muerte se le puede mirar a la cara sin esperanza, pensando que la muerte es el final y que además es un destino inesquivable y además que tenemos una fragilidad que por mucho que queramos. Y entonces surge el espíritu trágico y surge la cultura griega, y surge la idea del destino y surge un sentimiento que no deja de ser un cierto tono pesimista, con compensaciones báquicas, ¿no? Porque uno no puede vivir en la presencia de una tragedia constante, ¿no? Son espíritus muy singulares los que miran así. Y esa compensación es comprensible porque de la vida forma parte la muerte, pero la vida es sobreabundante y merece su celebración y merece eso. Y luego se la puede mirar con esperanza. Esa esperanza no le resta el sentido trágico. O sea, la muerte no deja de ser un acontecimiento catastrófico. Pero es verdad que se puede asimilar con una mirada en la que se ven elementos más, por así decir, más naturales. Se puede asimilar, como lo hacía Séneca. Tampoco estoy hablando de una esperanza estrictamente cristiana, ¿no? Es decir, bueno, pues es un fenómeno, una dimensión de la vida, es un momento inesquivable y seguramente procederá. Pero toda nuestra cultura, todo nuestro orden social, está dispuesto de manera que la muerte ha sido eludida. Mira, te voy a contar una anécdota que me parece, no es una anécdota, a mí me gusta la arquitectura.
Y una vez le pregunté a un amigo arquitecto por qué en todos los tanatorios eh, es tan difícil ver al muerto. Y me dijeron, hombre, pues porque nos lo encargan, porque nos dicen que al muerto se le puede ver desde un cierto ángulo, pero que claro, es comprensible, te lo dicen y todo es una cosa razonable y si hubiéramos tenido un tanatorio, pues a lo mejor lo habríamos pedido, ¿no? Pero el efecto final es que al muerto lo ausentamos de su muerte. O sea, el muerto, o sea, el duelo es un sitio donde el muerto está ya fuera de lugar. O los que hemos sido, los que hemos vivido en ciudades pequeñas. Yo he visto gente llevando ataúdes a hombro a la iglesia o al cementerio cercano. Eso es impensable en una sociedad como la nuestra. La muerte está desterrada, está extraditada, pero no está extraditada del espacio urbano, que también los tanatorios van a las zonas industriales o periféricas, está extraditada de la conciencia. Yo creo que ahí hay un cambio que se ha hecho manifiesto aquí. Somos probablemente los primeros seres humanos, no voy a decir que en la historia, pero desde luego somos el primer momento civilizatorio en el que la muerte no es el contenido definitorio de nuestra autoconciencia. Los griegos se llamaban a sí mismos mortales. Nosotros somos seguramente los primeros sujetos post-mortales. Y esa post-mortalidad, que es la incapacidad de incorporar, asumiéndola, en un sentido positivo de la vida y celebrativo de la vida, pero a la vista de la inesquivable condición de que somos mortales, esa incapacidad en la que se ha puesto de manifiesto en ese oscurantismo, en ese ocultamiento de la muerte que hemos presenciado tan en primera fila y es el punto en el que, como has dicho, el asunto se me vuelve emocional y que es tan profundamente insolidario para nuestros conciudadanos. ¿Eh? Yo quería hablar de nuestros conciudadanos. Uno de los temas que tú tocas también en todos tus libros es la idea del otro, ¿no? De las personas con las que convivimos. Y bueno, yo creo que esta experiencia también del confinamiento y esta sensación de estado de alarma nos ha llevado, yo creo que haya habido una mezcla de lo que decías tú, de que el gobierno no nos daba información. Yo creo que ha habido un cierto trato al ciudadano como un súbdito o un ciudadano infantilizado. Y, pero cuando pasa esto, normalmente cuando hay todos estos experimentos de opresión y oprimido, como pasó en aquel famoso experimento de Stanford, lo que ocurre es que los que están presos de alguna manera, los que están sujetos a un poder que además es aleatorio, que no te está diciendo qué tienes que hacer bien o qué tienes que hacer mal, se empiezan a denunciar entre ellos, que es una experiencia también que ha aparecido que me parece dura también, ¿no? El que hemos generado o se ha generado una corriente de vecino detrás del visillo que está mirando que se cumplan no sé qué leyes, porque hay muchas cosas que son bastante imprecisas, ¿no? Que está velando por la distancia de separación de dos amigos que no se ven desde hace 8 semanas y se acaban de encontrar en la calle con la mala suerte que se han encontrado delante de la casa de eh, este guardián de las virtudes del confinamiento, ¿no? Sí, sí, y donde se pone de manifiesto un problema que tenemos, al que no hay que alarmarse, pero que tiene su importancia, que es que vivimos en sociedades con un grado muy alto de discordia social, de discordia civil, que se pone de manifiesto en situaciones en las que se puede ejercitar una cierta agresividad en un régimen de anonimato, ¿no? La experiencia más cotidiana y más común de eso es ir en el coche en mitad del tráfico, ¿no? Ahí todos nos sumimos en una especie de anonimato, ¿verdad? En el que los propios límites físicos de los automóviles y de la circulación parece que nos autoriza a desplegar una agresividad hiperbólica en la expectativa de que no tendrá consecuencias, ¿no? Yo creo que el confinamiento ha tenido un efecto parecido. O sea, uno podía decir desde el balcón lo que a uno se le ocurriera o desde otro sitio en la esperanza de que eso no iba a llegar, no íbamos a llegar a las manos. Y luego
ha sido también sintomático de hasta qué punto las consignas públicas se tomaban como un asunto de conciencia cívica, ¿no? Pero en un sentido en el que era lesivo para los demás, ¿no? O sea, en el que en vez de aparecer el tono cooperativo de un espíritu cívico real, aparecía el tono policial, ¿eh? Un tono policial que no es el típico de los ciudadanos. Cuenta que hay un asunto muy interesante y es que nosotros vivimos en sociedades en las que hemos renunciado a llevar armas y hemos declarado que eso es un privilegio, en realidad una responsabilidad exclusiva de unos cuantos sujetos armados. Como sabemos, en Inglaterra no es así. Y en muchos otros sitios no es así. En Inglaterra no es así porque no les dejan llevar armas a los policías, no les dejaban antes. Y en Estados Unidos sencillamente porque no han renunciado a eso, ¿no? Pero esa renuncia a llevar armas es algo más. Eso es simplemente revelador de lo que debería ser una renuncia cívica a la agresividad, a una agresividad lesiva entre nosotros, que se ha desencadenado con estos fenómenos de la denuncia, de la... Tengo que decir, por ser completamente honesto, que sin embargo, yo creo que uno de los rasgos que nos caracteriza en España es la permisividad pública a la conducta inadecuada de terceros. En Suiza te reprochan tirar un papel al suelo, te lo reprocha el viandante, ¿no? Y en muchos lugares, Suiza es un poco excesiva, ciertamente, pero en muchos otros lugares, ¿no? En España, tú puedes hacer una cosa mal en presencia de una multitud y nadie te va a reprochar nada. Bueno, perder un poquito esa tranquilidad y pensar que quizás entre esa multitud hay alguien, alguna gente que te dice lo que estás haciendo mal, tampoco es un... Ahí veo... Y bueno, que eso tampoco está mal. Yo te quería preguntar, en tu libro, en Civismo y Ciudadanía, hablas también de los jóvenes. Estuvimos hablando aquí bastante de esto cuando estuviste. Al capítulo que le dedicas a los jóvenes, le titulabas Apatía Juvenil y decías esa cosa tan fantástica y al evitarle todos los problemas, les estamos evitando a nuestros hijos por la sensación de estar desamparados, ¿no? De alguna manera. Les privamos, como decías tú, de la experiencia de privación. ¿Tú crees que esta crisis, esto que estamos viviendo a esas generaciones, les va a decir algo o no eres optimista en que pueda haber algún aprendizaje de todo esto? Me gustaría ser optimista, pero no lo creo, sinceramente. Yo creo que hemos evitado las dimensiones trágicas del acontecimiento, que son las que realmente producen en griego una catarsis, o sea, una conmoción que de naturaleza energética, por así decirlo, que revigoriza el ánimo y la visión y produce un cierto punto de llegada y de partida, ¿no? Yo creo que hemos minimizado esas dimensiones trágicas porque no estamos en condiciones culturales de someternos a la experiencia de la muerte, a lo que hemos hablado antes, ¿no? Y sinceramente yo creo que no hemos padecido tampoco en el régimen de satisfacción de nuestros deseos. Los deseos cuya satisfacción hemos asumido, cuya insatisfacción hemos asumido, pues son deseos en la expectativa de que hoy ya estará por muchos lugares de España está la gente paseando, viéndose otra vez. Es verdad que ahora veremos cómo está el país, ¿verdad? Económicamente hablando. ¿Qué ha quedado de todo esto? Porque tengo la impresión de que esto se parece mucho a los tsunamis, ¿no? Y que el periodo de confinamiento ha sido como cuando el agua se retiraba, ¿verdad? Y parecía no solo que no vendría nada, sino que se había ido y que ahora es cuando vamos a ver si realmente ha habido un daño y si realmente lo ha habido. En ese tema, una de las cosas que está pasando estas últimas semanas, quizás una experiencia más reciente, es la dicotomía, que yo creo que es falsa. O sea,
esto es una forma de argumentar, decir esto, lo otro, ¿no? O yo o el caos, y en este caso es o la vida o la economía. Yo creo que es una elección absurda. O sea, nadie se plantea solo vida o solo economía. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento difícil porque tenemos que entender que tenemos que convivir con una situación de incertidumbre donde tendremos que trabajar para que a la vez la economía pueda recuperarse mientras tratamos de minimizar el problema sanitario, pero no, o sea, hacer una dicotomía radical nos lleva a un terreno totalmente, a un erial, ¿no? Intelectual. Sí, esas dicotomizaciones, esas formas de plantear esos dualismos alternativos e irreconciliables, son la típica simplificación de la discusión pública contra la que hay que rebelarse, contra las que hay que rebelarse cívicamente. Hay que ser contestatarios en ese punto. No me trate usted como un descerebrado. No me trate usted así. O sea, no, lo que tú acabas de decir, es obvio que nadie prefiere la economía respecto de la vida y nadie va a elegir la vida respecto de la economía si puede evitarlo. Claro, es obvio, ¿no? Aquí no se trata de eso, se trata de decisiones de naturaleza prudencial, que requieren de ponderaciones finas, que requieren además del arrojo político de tomar decisiones en entornos de incertidumbre. Y usted tiene que asumir que su posición no es inatacable desde el punto de vista axiológico, que usted elige la vida en contra de quienes eligen la economía. Eso es una falsificación de la discusión. Eso es querer discutir con otro sujeto maniatado. Yo lo digo con cierta frecuencia y mis colegas que se dedican a la comunicación me lo reprochan con razón. Yo creo que uno de los asuntos sobre los que deberíamos de reflexionar despacio es la influencia que los gabinetes de comunicación tienen en la vida política y en la discusión pública en las sociedades modernas. Porque todas esas enloganizaciones de la discusión resultan ser atontantes, atontadoras, ¿no? Si no, ya no. Y ni siquiera nos hacen ver la perspectiva que nos permiten entender los hechos. No hemos hecho esto para acabar con el virus, porque con el virus no se acaba así. Hemos hecho esto para fortificar nuestro sistema de sanidad. Hemos hecho esto para hacerlo capaz de gestionar la afluencia de contagiados, que los seguirá habiendo. Hemos hecho esto para poner a salvo a los que resultaban ser más débiles, que en este caso eran nuestros mayores. No hemos hecho esto para elegir entre vida y economía. Lo hemos hecho para que fuera gestionable y por tanto hay que seguir gestionándolo. Y hay que decidir de naturaleza prudencial y por tanto a partir de una ponderación sobre información experta, que como tú dices será siempre plural y contradictoria, sobre qué es lo mejor para un país. Gracias, por suerte, vemos que en otros sitios se hace de otra manera. No digo porque en otros sitios se haga mejor, sino sencillamente porque nos permite entender que lo que se está haciendo no es palabra de Dios, que es la determinación particular de los señores que nos están gobernando ahora, que ojalá acierte, porque nadie puede desear que eso sea con coste de todos, ¿no? O sea que a mí me parece que también hay un elemento contra el que hay que rebelarse en sentido ciudadano, ¿no? Si no me simplifique usted las discusiones hasta el punto de que yo me sienta maltratado, intelectualmente maltratado, y tratado irrespetuosamente incluso, ¿eh? Yo creo que eso y es cada vez más frecuente. Parece que estamos realmente en un lenguaje electoral constante, continuo, sin fin. Y es la famosa construcción del relato y luego eso al final deriva en consignas que al final lo que consiguen es otra cosa contra la que yo me rebelo todos los días, es radicalizar la política, ¿no? Teniendo una zona de consenso muy grande, que tengamos que estar en el fondo gobernados por las marginalidades en los extremos, ¿no? Que son los que condicionan el discurso de todos los demás. Yo te quería preguntar, leí en algún momento un artículo que me pareció interesante, que decía
que lo que hemos vivido era una mala noticia para el ser humano, sobre todo para los seres humanos que estamos viviendo esto, pero que era, desde el punto de vista de la humanidad, de la especie, era, bueno, no una buena noticia, pero sí era algo que haría que la especie se fortaleciera de cara a futuro, ¿no? Hemos perdido, yo creo que al irnos en los últimos años, en las últimas décadas, haciéndonos cada vez más conscientes de la individualidad y habiendo construido todo ese, bueno, en el fondo es un narcisismo de alguna manera, ¿no? Todo ese elogio de la individualidad, hemos perdido totalmente la conciencia de grupo, de especie, ¿no? Y es probable que sea así, ¿no? Yo creo que esto, que indudablemente como especie nos hará más fuertes, entre otras cosas porque a partir de ahora estaremos más capaces, más eh, vacunados contra esto y probablemente no solamente contra esto, sino que también contra un montón de cosas parecidas, ¿no? Pero ese Sí, éxito de la especie eh, ya realmente no le satisface a nadie, ¿no? Ahora mismo. sí, en parte era lo que, como hemos empezado en la conversación, ¿no? O sea, es probable que cuando las cosas se repongan a su normalidad, la fisonomía del mundo sea muy similar a la que era hace 2 meses. Así, para empezar, la fisonomía física, ¿no? No ha habido, las ciudades no han sido devastadas, los medios de comunicación no han sido destruidos, las zonas industriales, no. Bueno, seguramente, pero es muy probable que haya una mutación en la mirada, que seamos capaces de mirar las cosas de otro modo. Yo espero a nivel global que esto tenga como rendimiento la incertidumbre, si se quiere, el miedo, por darle aquí a Hobbes una ventaja. El miedo como principio político, como movilizador de lo político, de que la crisis climática merece atención, ¿no? Ya con independencia de las orientaciones, supongamos que las tesis de los negacionistas son las más probables o tienen el más alto grado de probabilidad. No digo que sea tu opinión ni la mía, digo que concedamos que quienes dicen que el cambio climático es una inflamación de hipótesis catastrofistas fuera verdad. Pero ni siquiera en ese caso serían capaces de despejar un mínimo porcentual de incertidumbre. Vale, basta. Ese mínimo porcentual de incertidumbre es suficiente para que al respecto tomemos una conciencia muy responsable y prudente de cómo hemos de gobernar los asuntos humanos sobre el planeta para que el planeta no entrara, aunque fuera en un grado de probabilidad muy bajo, en una dinámica que fuera irreversible e ingobernable. Yo creo que ese asunto merece la pena porque realmente hemos visto que no tenemos algo así como un destino manifiesto exitoso. O sea, no, el destino de la humanidad no es necesariamente un éxito sobre el planeta, sobre todo si se construye sobre la destrucción del planeta. Y por tanto que a ese respecto tenemos que tener una disposición, yo creo, más intensamente responsable y crítica y exigente y hacer planes prudentes de ajuste de los sistemas energéticos, de la transformación de los tejidos industriales, razonables y prudentes, como siempre. No se trata de elegir entre una cosa y la otra, sino de conseguir soluciones prudenciales. Yo creo que hay a título de humanidad, yo creo que eso es lo que hemos ganado. O sea, un cierto sistema inmunológico de naturaleza moral, ¿no? Una cierta prevención a problemas que no son estrictamente hablando fisiológicos, que por supuesto van a estar incluidos ya en la agenda global como asuntos de primerísima importancia, desde ahora y para mucho tiempo, porque además es probable que como nos anuncian, este sea un fenómeno que quepa esperar con cierta regularidad, ¿no? Y en relación con esto, te lo hago como última pregunta. Eh, para que esto pase, también he leído en algún sitio la diferencia entre la globalización, que es lo que estaba pasando hasta ahora, y de alguna manera la mundialización, que sería como volver a retomar que se había perdido la multilateralidad en los acuerdos
y llegar de alguna manera a buscar un cierto orden mundial conjunto, que una de las cosas que uniría a toda la humanidad en ese proyecto sería la conservación del planeta. De cara a esto, ¿eres más optimista o crees que Sí, vamos a perder la oportunidad de esta crisis para cambiarlo? no, yo no soy muy hobbesiano, pero eso no quiere decir que no crea que Hobbes no acierta en una descripción pragmática de la política. Yo creo que aquellas cuestiones que se sedimentan como miedo son directamente ejecutivas en el orden político. O sea, tienen efectos realmente en el orden político. Y yo creo que la pandemia ha consolidado como miedo y ha producido unas ciertas mutaciones morales. Por ejemplo, el egoísmo y el miedo hasta antes de la pandemia eran de naturaleza aislacionista. Lo que hacían las comunidades de los países, o las mayorías que estaban gobernadas por un cierto temor y por un cierto carácter, y no voy a decir egoísta, pero con una solidaridad más tenue, era aislarse. Lo cual no quiere decir que en el deseo de aislarse no hubiera también criterios razonables. Pero hoy el miedo y el egoísmo se ha hecho mundialista, porque sabemos que de esto no salimos si no salimos todos. Más todavía, aunque consiguiéramos la solución en Occidente, si África y Sudamérica se convierten en reservorios del virus, en reservorios de un virus que se puede convertir en mutante, con lo cual no hay perfil inmunológico que esté a salvo de eso. Y además la única manera de evitar esa mutación es precisamente poniéndonos a todos bajo ese amparo. Pues si no nos salvamos todos, no está nadie a salvo. Que el miedo y el egoísmo se hayan hecho globalizantes, que las políticas de solidaridad internacional, se conviertan en unas políticas de seguridad nacional. Eso que antes estaba, por así decir, impulsado por el filantropismo, de la solidaridad, hoy tiene un impulso nuevo. Y ese impulso nuevo es el miedo. Nosotros necesitamos que en la África subsahariana, por decir, haya políticas sanitarias eficientes, que eviten que se conviertan en poblaciones reservorias del virus, donde se pueden producir mutaciones que echen por tierra todo nuestro esfuerzo. Todo nuestro esfuerzo. Entonces, yo en eso soy optimista, porque no hace falta el concurso responsable y libre de los hombres de buena voluntad, que es en lo que fío más, y sin embargo, aun fiando más de eso, creo que es más improbable. Pues Higinio, ha sido fantástico. Ha habido unos pequeños problemas al principio, pero que los has resuelto estupendamente de audición, y la verdad es que he pasado un rato estupendo, que espero que todos los que nos han acompañado hayan disfrutado por lo menos tanto como yo. Y muchísimas gracias. Te voy a despedir con un muy simbólico pero muy fuerte aplauso. Muy bien, muy bien. Pues a mí también ha sido un placer, Santiago, como siempre. Un placer estar con tus invitados. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su atención.